Saludos a todo el mundo, espero que estéis bien. Supongo que habéis oído hablar muchas veces de que las partículas se clasifican en dos tipos, bosones y fermiones. Y seguramente os han explicado que los bosones tienen spin entero y los fermiones tienen spin semientero, por ejemplo, un medio. Pero seguramente no os han explicado por qué. Como mucho os habrán dicho que es por el teorema spin estadística, sin más explicación. Esto es muy frustrante. Si esto te inquieta, te atormenta o te perturba, este es tu vídeo. Hoy os quiero explicar por qué las partículas de spin un medio son fermiones. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, con una cinta de papel. Bienvenidos a Physics Attack. Pero lo primero que hay que entender es qué es ser un bosón y qué es ser un fermión. Hace un tiempo hice un vídeo donde lo explicaba. Si no lo habéis visto, mal, os lo recuerdo. Las partículas cuánticas son indistinguibles. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Vamos a considerar un sistema con dos partículas, que les vamos a llamar 1 y 2. Pero son indistinguibles. Esto lo que quiere decir es que el estado cuántico de la partícula 1 en una posición X y la partícula 2 en una posición Y tiene que dar exactamente los mismos resultados físicos que el estado cuántico donde la partícula 1 está en la posición Y y la partícula 2 es la que está en la posición X. Cuando digo estado cuántico me refiero a cosas como la función de onda del sistema. Esto es un número complejo que se llama psi de XY, cuyo módulo al cuadrado me da la probabilidad de que la partícula 1 esté en la posición X y la partícula 2 esté en la posición Y. Por lo tanto, lo que estoy diciendo cuando hablo de que las partículas son indistinguibles es que el módulo al cuadrado de la función de onda psi de XY tiene que ser exactamente el mismo que el módulo al cuadrado de la función psi de YX. Es decir, los módulos al cuadrado de las funciones de onda de los sistemas con las dos partículas intercambiadas son iguales. Pero esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto admite dos soluciones. La solución fácil es que las propias funciones de onda sean iguales, por lo tanto que psi de XY sea exactamente igual que psi de YX. Esto es lo que pasa con las partículas que corresponden a bosones. Pero hay otra solución, y es que las funciones de onda sean iguales excepto por un cambio de signo, es decir, que psi de XY sea igual a menos psi de YX. Es que este signo menos desaparece al elevarlo al cuadrado y da una probabilidad igual para las dos situaciones. Esto es lo que pasa con las partículas que corresponden a fermiones. Así que los bosones son partículas cuya función de onda es invariante bajo el intercambio de partículas, mientras que los fermiones son partículas cuya función de onda es antisimétrica, es decir, pesca un signo menos bajo el intercambio de dos partículas. Esto se suele llamar la estadística de las partículas porque determina cuál es su comportamiento cuando hay un número grande de partículas. Cosas como el principio de exclusión de Pauli en los átomos, etc. Como veis, esto en principio no tendría nada que ver con el spin, pero el asunto del vídeo de hoy es que sí que tiene que ver con el spin en el fondo. Para entender esto mejor tenemos que hablar de qué es el spin y entenderlo de una forma un poquito más profunda. Hablé de esto en un vídeo anterior, así que, por si no lo habéis visto, muy mal, os lo recuerdo. El spin de una partícula, si nos olvidamos de estas analogías un poco confusas de que es una bolita pequeña que gira, el spin de la partícula tiene que ver con cómo se comporta la partícula cuando la rotamos, cuando giramos el sistema. Para este vídeo lo único que necesitamos saber es que una rotación de 360 grados de cualquier sistema tiene que dejar la física invariante, porque sería como no hacer nada. Así que podemos hacer lo siguiente, vamos a considerar un sistema de una única partícula y vamos a hacer una rotación de 360 grados. Pedir que los observables físicos, las cantidades físicas, sean invariantes, no cambien, es decir, que el módulo al cuadrado de la función de onda psi de la partícula tiene que ser la misma que el módulo al cuadrado de la función de onda de la partícula una vez aplicada la rotación. Pero esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto admite dos soluciones. La solución fácil es que las propias funciones de onda sean iguales y la función de onda antes y después de la rotación sea la misma, es decir, la función de onda sea invariante bajo una rotación de 360 grados. Esto es lo que hacen las partículas de spin entero. Pero existe otra solución, y es que cuando haces una rotación de 360 grados, la función de onda no quede exactamente invariante, sino que pesque un signo menos, que desaparece al tomar el módulo al cuadrado, así que la física sí que queda invariante. Esto es lo que corresponde a las partículas de spin semientero. Si queréis la fórmula completa para una partícula de spin que vamos a llamar S, que puede ser 0, 1 medio, 1, 3 medios, etc., lo que sucede cuando haces una rotación de 2 pi radianes o 360 grados es que su función de onda pesca una fase que es la exponencial e a la 2 pi por i por s, donde i es la unidad imaginaria. Con esta información y aplicando la fórmula de Euler, que es e a la pi i igual a menos 1, podéis recuperar toda la información que he dicho antes. Por ejemplo, que una partícula con spin 1 medio pesca un signo menos cuando le aplicas una rotación de 360 grados. Supongo que tenéis la extraña sensación de que he utilizado argumentos muy parecidos cuando he hablado del spin y de la estadística. En los dos argumentos estoy hablando de una función de onda que pesca o no pesca un signo cuando aplico cierta operación. ¿Sospechoso? En efecto, vamos a demostrar que estas dos cosas son la misma. Vamos a imaginar un proceso sencillo. Toma una partícula
partícula y simplemente la dejamos moverse de un punto X a un punto Y. Esto corresponde a una línea, una trayectoria en un diagrama de espacio-tiempo. Lo vamos a representar tomando, por ejemplo, una cinta de papel, donde esta sería la posición inicial de la partícula y esta la posición final. Y esto corresponde a la evolución temporal. Ahora vamos a suponer que esta partícula es un fermión. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que es un fermión? Bueno, para ello nos haría falta considerar un sistema con dos partículas de este tipo y ver cómo se comportan bajo el intercambio, es decir, si su función de onda, su amplitud cuántica, pesca un signo menos o no. Pero si solo hay una partícula, porque estamos considerando un proceso donde solo una partícula se mueve, ¿de dónde sacamos la otra? Muy fácil, del vacío. En teoría cuántica de campos es muy fácil crear pares partícula-antipartícula, nucleándolos del vacío. Podemos dejar que se propaguen durante cierto tiempo y se aniquilen de nuevo para recuperar el vacío. De esta manera, mientras ese par esté existiendo, tenemos dos partículas del mismo tipo y podemos aplicar una operación de intercambio de las dos. Entonces nuestro diagrama quedaría un poco diferente. Correspondería a que la trayectoria de la partícula forma un lazo, la partícula se propaga sin más, de repente comienza a retroceder en el tiempo y después vuelve a moverse hacia adelante en el tiempo. Hay que recordar que en teoría cuántica de campos las partículas moviéndose hacia atrás en el tiempo son como antipartículas. En términos de nuestra cinta quedaría algo de este tipo. Entonces el resultado para un fermión es que la amplitud cuántica para este proceso, para que la partícula se mueva de X hasta Y de esta manera, pescaría un signo menos respecto al movimiento en que la partícula se propaga sin más, sin lazos. Y ahora viene la magia. Vamos a hacer un argumento topológico. La topología es una rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar qué cantidades quedan invariantes cuando tomamos una geometría y la deformamos de forma continua, es decir, sin rasgarla. El ejemplo típico es decir que una taza y un donut son equivalentes topológicamente porque podemos deformar uno en otro. En este caso, por ejemplo, un invariante topológico, una cantidad que queda igual, es el número de agujeros, que es 1. Básicamente lo que sucede es que el número de agujeros es una cantidad que es un número natural. Puede haber 0 agujeros en una esfera o un agujero, 2, 3, 4, etc. Es decir, es una cantidad discontinua y no puede saltar si hacemos una deformación continua sin rasgar la geometría. Por lo tanto, es un invariante topológico. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un argumento topológico a nuestro diagrama con la cinta. Vamos a hacer una deformación continua de esta geometría y vamos a darnos cuenta de que el signo que pesca la función de onda tiene que ser un invariante topológico. Básicamente porque un signo no puede cambiar de +1 a -1 sin más, de forma discontinua, bajo un cambio continuo. Bajo una deformación continua es muy fácil ver que este diagrama se puede deformar quitándole el lazo. El diagrama se convierte en un diagrama de una partícula que se mueve de un punto X a un punto Y. Sin nada raro, ya no hay lazos, ya no hay pares virtuales, etcétera, etcétera. Simplemente una partícula que se propaga. Pero entonces esto es un poco raro, porque si estamos diciendo que bajo esta deformación continua el signo era invariante, ¿cómo es posible que de repente pesque un signo menos en la propagación de una partícula libre? Pues porque no se está propagando sin más. Si os dais cuenta, si os fijáis bien en cómo nos ha quedado el lazo, veis que la partícula se propaga de X a Y, pero entre medias está dando un giro de 360 grados. Así que esta partícula tiene que ser del tipo de las que pesca un signo menos cuando se las gira 360 grados. Es decir, es una partícula de spin semientero. Lo que acabamos de demostrar con este argumento sencillo es que las partículas que son fermiones, es decir, que pescan un signo menos cuando se intercambian dos partículas idénticas, son partículas de spin semientero, es decir, pescan un signo menos cuando se las gira 360 grados. De la misma manera, partículas que son bosones, es decir, que no pescan un signo cuando se las intercambia, son partículas que no pescan un signo cuando se las gira 360 grados, es decir, son partículas de spin entero. Esta relación entre el spin entero-semientero y ser bosón o fermión es el contenido del teorema de spin estadística. Y lo hemos recuperado simplemente con papel y tijeras. Y ya está. Bueno, dejadme que haga un par de comentarios finales. El primer comentario es que el teorema de spin estadística, si revisáis las hipótesis sobre las que se basa, utiliza que estemos en teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos es la combinación de la cuántica y la relatividad especial. Entonces, en nuestro argumento, ¿en qué momento hemos utilizado que la teoría sea relativista? No parece muy obvio, ¿no? Bueno, pues lo hemos utilizado básicamente en la existencia de antipartículas, que es una consecuencia de la combinación de relatividad y cuántica. En nuestro argumento hemos necesitado la creación del par virtual partícula-antipartícula para poder hacer el argumento, si no, no habríamos podido hacerlo. Y de hecho, la relatividad especial es un ingrediente esencial en la demostración del teorema spin estadística. Si queréis saber más de la relación entre teoría cuántica de campos, relatividad cuántica y la existencia de antipartículas, os recomiendo este vídeo que es de algún tiempo, es una charla larga. Al hilo de esto, en teoría cuántica de campos uno no habla normalmente de funciones de onda,
pero el argumento funciona exactamente de la misma manera hablando de campos cuánticos que conmutan o anticonmutan para bosones o fermiones. La segunda observación es que este argumento que hemos hecho no es una demostración del teorema de spin estadística, que como buen teorema necesita herramientas matemáticas más potentes y rigurosas. Pero acá ha sido divertido hacerlo con papel y tijeras. Espero que no os hayáis perdido en la explicación y que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda nos lo podéis dejar en los comentarios y nada, nos vemos en la siguiente. ¡Chao!